días. Desde el estado Mérida, municipio Sucre, les habla Mayaribe Guillén Contreras, aspirante a doctorado de la Universidad Bolivariana de Venezuela. En la mañana de hoy les voy a hablar de uno de los temas importantes en el proceso de investigación, como es el rol del docente. En este sentido, el título de la investigación está orientado hacia conocer cuál es el desempeño del rol del docente en el funcionamiento de los centros de desarrollo por la calidad educativa, municipio Sucre, estado bolivariano de Mérida. El eje temático va dirigido hacia la visión integral de la educación y la investigación en el contexto actual. Como resumen de este trabajo podemos hacer referencia a algunos aspectos importantes como es el perfeccionamiento de la práctica pedagógica, analizar las condiciones del territorio, los elementos que están intrínsecamente relacionados con la familia, la comunidad, el Estado y el funcionamiento de los centros de desarrollo por la calidad educativa dirigidos a garantizar los fines esenciales de la educación. A manera de introducción podemos hacer referencia que el desempeño del docente va dirigido a provocar ese proceso de transformación educativa que se requiere desde el modelo multidimensional de los sistemas, a cubrir satisfactoriamente los objetivos, así como también la adecuación entre los resultados y los fines de la educación que establece nuestra Constitución. Es importante reconocer los agentes pedagógicos como parte de ese desarrollo integral. El rol del docente en este sentido forma parte esencial para que exista todo ese proceso de transformación social. Como importancia de esta investigación, vamos a tomar en cuenta que los retos de transformación del municipio Sucre, estado Mérida, necesita todos los investigadores que estamos abocados a esta tarea hacer reflexión sobre los aspectos del papel que cumple el docente en estos contextos. Hacer hincapié en la organización de los equipos de trabajo que van a existir en cada territorio y las alternativas que desde el plano educativo son necesarias, que están afianzadas en el perfil, en los valores, en las ideologías y los estilos de pensamiento. Dentro del planteamiento del problema se hace necesario reflexionar acerca del rol del docente como uno de los factores claves en este proceso dirigido a la transformación del territorio, los fines que plantea nuestra Constitución bolivariana, el compromiso que debemos asumir como educadores, la actuación del docente como un elemento clave para ese proceso de enseñanza-aprendizaje y la orientación creativa de esos ambientes de trabajo basada en el conocimiento, la innovación y el mejoramiento de la calidad educativa. Por otra parte, hay que reflexionar acerca de algunas realidades educativas en nuestros territorios y también en los países de América Latina y del mundo, entre los cuales tenemos los enfoques predominantes, la desarticulación de las experiencias con las realidades de los estudiantes, la descontextualización de las actividades, las cuales se tornan con un matiz fuera de los niveles de gerencia y organización, así como la coexistencia de elementos que han venido debilitando ese proceso de desarrollo social y ese proceso de transformación que tiene que ver con los contenidos, con la organización de los centros educativos dentro de cada uno de nuestra área geográfica. Dentro de la situación problemática existe una de las preguntas que genera esta investigación, la cual está dirigida a tomar en cuenta cuáles son esas orientaciones educativas para el desempeño del rol docente en el funcionamiento de los centros de desarrollo por la calidad educativa, municipio Sucre, estado bolivariano de Mérida. Dentro de los objetivos que se plantea, tenemos un objetivo general que es analizar los aspectos necesarios para el desempeño de ese rol docente. Entre los objetivos específicos está establecer los antecedentes que sustentan esa investigación, analizar las características relacionadas con el desempeño del docente, identificar cuáles son esos elementos que están intrínsecamente relacionados con el funcionamiento de los centros educativos, así como también diseñar esas orientaciones que van a marcar pauta en el cambio de transformación social. En la formulación de las preguntas podemos tomar en cuenta los antecedentes de algunos investigadores en América Latina, en el estado Mérida y por supuesto que en nuestro territorio. ¿Cuáles serían esas características, los elementos y por supuesto las orientaciones que debemos seguir? Las tareas de investigación en este sentido estarían orientadas a diagnosticar los aspectos importantes dentro del contexto, sistematizar esos elementos
las orientaciones como punto fundamental para ese proceso de transformación. En el recorrido metodológico se tomará en cuenta la investigación cualitativa, los métodos teóricos, la observación, la participación, la técnica de recolección de información, así como también la entrevista, para tomar en cuenta las motivaciones que tiene la población. Dentro del aspecto teórico podemos referir a algunos autores, como en el caso de América Latina, quienes han hecho numerosos estudios relativos a la formación educativa, a la redimensión de la labor del docente vinculada a los centros educativos. En Venezuela, Saldívar 2022 hizo un estudio acerca de acciones estratégicas dirigidas a superar esas deficiencias de la actuación del docente, los modos de actuación, las actitudes, los valores y los sentimientos. También las posiciones en donde existen mecanismos de poder, de autoridad, que es uno de los elementos que ha debilitado el proceso de transformación de los centros educativos. En el Estado Mérida, Prieto 2016 hace referencia al proceso formativo, la cual está dirigida a comprender la realidad social. Como referente legal tomamos el artículo 103 de la Constitución Bolivariana, la cual está orientada a contemplar la educación integral necesaria para el potencial educativo, creativo, la consulta por la calidad educativa, la cual está referida a las acciones, a los mecanismos necesarios para aglutinar esos componentes que deben estar implícitos en los programas educativos. La Ley Orgánica de Educación, dirigida a el desarrollo de un potencial creativo, los colectivos de gestión escolar, así como también la Gaceta del 4 de abril, la cual señala del Ministerio de Educación los centros de desarrollo por la calidad educativa en el entorno municipal, que debe estar formada por una estructura que permita llevar a cabo todo el funcionamiento de lo que van a ser los centros educativos en nuestro territorio. Dentro de las situaciones actuales podemos observar algunos elementos que han debilitado ese proceso, en la cual tiene las medidas económicas, el debilitamiento del proceso de aprendizaje, el sistema de migración, por supuesto, que de una u otra manera ha impactado el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, la escasez del personal docente, por cuanto en algunas áreas se han visto la necesidad de irse a otros países para poderse consolidar en otros ambientes. Dentro de los trabajos realizados podemos tomar en cuenta algunos investigadores, como el caso de Silvia Hernández, 2022, la cual realiza un estudio relacionado con la calidad educativa y la gestión escolar, dirigido a la dimensión de relevancia, pertinencia y equidad. Por otra parte, Carmen del Rocío Guacha La Cruz, 2019, también hizo referencia al desempeño docente y la calidad educativa en la Unidad Educativa República Ecuador, en la cual habla de los cambios positivos en el proceso de evaluación y categorización. Como propuesta teórica para los centros de desarrollo por la calidad educativa, podemos hacer mención a que estos centros educativos dentro del municipio de Sucre deben requerir una serie de análisis relacionadas con las características esenciales relativas en el plano de su desempeño. Desde el plano teórico y práctico nos permiten analizar la realidad y el funcionamiento institucional, el equilibrio en la administración, la planificación, el control y el seguimiento de la evaluación en la práctica pedagógica. Diseñar la representación organizacional como mecanismo para la aplicación de las normas y ese equilibrio que debe estar vinculado al proceso organizacional de todos los que forman parte de la realidad educativa. Sistematizar, por supuesto, las alternativas necesarias para que ese modelo teórico vaya dirigido a buen funcionamiento de las estructuras, así también establecer la organización y el cambio de la práctica institucional con plena autonomía creciente. A manera de conclusión, en América Latina existen sociedades que han buscado la manera de replantearse nuevas concepciones educativas. Entre esas encontramos como principales elementos la práctica pedagógica vinculada a la realidad de cada uno de los territorios. También desde el plano del análisis existen algunos aspectos que están relativos al funcionamiento de las instituciones educativas, las acciones que conduzcan a la conversión de estos espacios, analizar las características propias de la práctica pedagógica, identificar elementos necesarios para ese buen funcionamiento y las orientaciones, por supuesto, que del plano territorial van dirigidas a atender esas demandas sociales presentes en cada territorio. Muchas gracias por la atención.